Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, donde en este momento nosotros estamos viendo cómo podemos gestionar esas bases de datos en esos servidores, donde ya en este punto nosotros podemos crear una base de datos, verificar la colección de bases de datos que nosotros tengamos en el servidor y también eliminar esa base de datos. Pero ahora lo que haremos será verificar si existe. Vamos a comentar esta línea de código y vamos a utilizar nuevamente la siguiente sentencia y vamos a colocar database. Luego vamos a colocar la siguiente palabra porque lo que haremos será buscar el nombre. Después de esta palabra like vamos a colocar comilla simple y dentro de la comilla simple vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. En esta ocasión voy a colocar person, pero esta base de datos no está en mi servidor de MySQL. Ahora vamos a colocar el cierre de la comilla simple. Bien, de esta forma nosotros tenemos la siguiente síntesis para poder verificar si esta base de datos existe en el servidor. Vamos a ejecutar esta síntesis o este script presionando la tecla F9 o ejecutando el siguiente botón. Como pueden observar, me muestra la siguiente ventana y no tenemos ningún resultado. Esto significa que la base de datos no existe. Pero pueden observar que justamente aquí tengo yo creada una base de datos que estoy utilizando. Voy a colocar el nombre post y nuevamente voy a ejecutar esta línea de código. Muy bien, como pueden observar, me muestra justamente aquí en la siguiente ventana el nombre de la base de datos. Esto significa que lo que estamos haciendo aquí es buscar en la lista de bases de datos que nosotros tenemos en el servidor. Esta es una de las formas que nosotros podemos utilizar para poder verificar si una base de datos está en nuestro servidor. Pero también tenemos más formas. Vamos a comentar esta línea de código y vamos a crear otro script o otro comando, pero aquí vamos a utilizar la sentencia select. Luego le vamos a proporcionar qué es lo que nosotros vamos a buscar y es el nombre de un esquema que prácticamente será el nombre de nuestra base de datos. Por este motivo vamos a colocar la siguiente palabra. Luego vamos a colocar la sentencia from para indicarle de dónde vamos a obtener la colección de datos, donde vamos a colocar la siguiente palabra information-esquema, porque lo que queremos será obtener la información de un esquema y vamos a obtener información del siguiente elemento que prácticamente nos va a proporcionar los nombres de nuestras bases de datos y en esa colección vamos a obtener solamente el nombre de nuestra base de datos y será de acuerdo a una cláusula que nosotros vamos a colocar, donde vamos a colocar la palabra where. Después vamos a colocar esquema name y le vamos a indicar cuál es el nombre que nosotros vamos a buscar. Vamos a colocar nuevamente comilla simple. Dentro de la comilla simple vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos que nosotros vamos a buscar. Vamos a ejecutar este script. Pueden observar que no obtengo ningún resultado porque no existe esta base de datos. Pero ¿qué pasa si yo ingreso el nombre de una base de datos que sí existe? Vamos a ejecutarlo. Bien, perfecto. Como pueden observar, tengo el siguiente resultado. Esta es otra forma que nosotros podemos utilizar aquí en MySQL para poder consultar si existe una base de datos. Vamos a pasar ahora a comentar esta línea de código porque veremos otro ejemplo prácticamente idéntico a este ejemplo, donde nuevamente vamos a colocar la palabra select para poder buscar y esta vez vamos a utilizar una condición. Por este motivo vamos a colocar if. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la siguiente palabra para poder verificar si existe y luego vamos a colocar nuevamente paréntesis. Ahora dentro de los paréntesis vamos a colocar esta línea de código que nosotros tenemos justamente aquí. Hay que copiarlo y vamos a pegarlo dentro de los paréntesis de la palabra existe. Bien, perfecto. Ahora justamente tenemos
el cierre del paréntesis de la palabra existe. Justamente aquí vamos a colocar dos argumentos más. Esto significa que dentro de los paréntesis de la condicional vamos a colocar coma, luego vamos a colocar comilla simple y vamos a colocar la palabra yes, luego vamos a colocar coma y vamos a colocar la palabra no. Si la base de datos existe, claramente esta línea de código o este script me va a devolver como resultado la palabra yes, pero si no existe me va a devolver la palabra no. Vamos a verificar, pueden observar el siguiente resultado que está justamente aquí en la siguiente ventana. Vamos a ejecutar este script y pueden observar que me muestra la palabra yes. Es porque esta base de datos sí existe en mi servidor. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de la base de datos post, ingreso la base de datos person? Vamos a colocar justamente aquí person. Vamos a ejecutar. Me muestra el texto no. Esto significa que en vez de estos argumentos de yes o no, nosotros podemos ejecutar otro procedimiento bien para poder crear la base de datos si no existe. Si existe, que haga absolutamente nada o que muestre un mensaje. Pero si no existe, claramente podemos crear esa base de datos. Bien, esta es una de las formas que nosotros podemos utilizar justamente aquí en MySQL para poder verificar si existe una base de datos en nuestro servidor. Ahora pasemos al servidor de SQL Server, donde prácticamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a verificar si una base de datos existe en nuestro servidor. Vamos a comentar esta línea de código y vamos a empezar a crear el script utilizando nuestra sentencia para poder verificar si existe esa base de datos. Ahora utilizamos la palabra go para poder ejecutar un bloque de código. Si vamos a ejecutar otro bloque de código aparte, justamente aquí vamos a colocar la palabra go para poder ejecutar otro lote de código. Por este motivo se utiliza la palabra go como un separador de código aquí en el script que nosotros podemos crear para poder consultar a nuestro servidor. Vamos a colocar ahora la siguiente palabra para poder crear una condición. Ahora vamos a colocar la siguiente palabra para poder verificar si existe nuestra base de datos. Pero vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la palabra select. Luego vamos a colocar asterisco para indicar que vamos a obtener todos los registros. Vamos a colocar ahora from porque vamos a indicarle de dónde vamos a obtener la lista de datos. Y esta lista de datos la vamos a obtener de la siguiente colección, que prácticamente esta es una tabla que contiene todos los nombres de las bases de datos que nosotros hemos creado en el servidor. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. O pueden escribirlo. Bien. Ahora vamos a colocar la cláusula where o la siguiente sentencia porque vamos a indicarle que vamos a buscar directamente solo el nombre de una base de datos. Vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar name y vamos a colocar el siguiente operador. Luego vamos a colocar comillas simples. Dentro de las comillas simples voy a colocar el nombre de una base de datos que yo eliminé anteriormente, que es la siguiente base de datos. Pero tenemos código en rojo, me está marcando, porque nos hace falta colocar la siguiente palabra, begin, indicando que vamos a iniciar. Luego vamos a colocar la palabra end para poder terminar. Bien, de esta forma tenemos la siguiente sintaxis. Ahora seguimos teniendo código en rojo porque dentro de la palabra begin tenemos que nosotros escribir el procedimiento que vamos a ejecutar si la base de datos existe. Vamos a colocar justamente un procedimiento para poder imprimir. Vamos a colocar la siguiente palabra, luego vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el texto que nosotros vamos a imprimir. Vamos a colocar comillas simples y voy a colocar el siguiente texto. La base de datos existe. Bien, vamos a ejecutar este bloque de código,
presionando el siguiente botón o presionando la tecla F5. Bien, como pueden observar, no me está mostrando este mensaje, la base de datos existe, porque esta base de datos no existe. Y justamente dentro de la palabra begin, nosotros hemos colocado el procedimiento que se va a ejecutar si la base de datos existe. Pero ¿qué pasa si esta base de datos no existe? Bien, después de la palabra en, vamos a colocar la palabra else. Y luego vamos a colocar nuevamente begin y la palabra en. Contenedor que va a contener el procedimiento que nosotros vamos a ejecutar si la base de datos no existe. Bien, pero aquí vamos a colocarle la palabra no, indicando que no existe. Voy a ejecutar nuevamente la query o la consulta. Bien, como pueden observar, me está mostrando el mensaje la base de datos no existe. Esto significa que se ha ejecutado la línea de código que está dentro de la siguiente palabra begin, que está dentro de nuestro else, si esta condición no se cumple, ya que vamos a ejecutar esta línea de código si la base de datos existe. Esto significa que aquí podemos colocar un procedimiento para indicarle al usuario que la base de datos existe. Pero si no existe, justamente aquí dentro del siguiente else y de la palabra begin, podemos colocar el procedimiento para poder crear esa base de datos, tal como nosotros hicimos en MySQL. Pero pueden observar la diferencia entre las dos síntesis que hemos utilizado bien en MySQL y en SQL Server. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.